Manuel Hernández Borboya, Alejandro Almazán, buenos días, bienvenidos. Hola, hola, ¿cómo están? Un saludo para todos en la mesa, para la audiencia, después de unas semanitas de ausencia. Ya andamos otra vez por aquí. Igual, igual, buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo están? Y qué bueno que andas por acá, Manuel. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Y Muchas felicidades por felicidades, este premio. felicidades, Manuel. Ay, Felicidades. muchas gracias, muchas Premio, gracias. Manuel Hernández Borboya, que ganó Premio Nacional de Periodismo por reportaje. Muchísimas felicidades, nuestro querido Manuel. Bien, pues ahora sí que bien ganado ese premio. Muchas gracias. Pues siempre los premios son un poco circunstanciales, pero pues de cualquier modo da gusto que los colegas reconozcan pues el trabajo que uno hace y sobre todo pues que sirva para reposicionar temas como la contaminación del río Santiago, que ha ocasionado un exterminio silencioso que sigue sin resolverse. Y ojalá que pues sirva para darle visibilidad al tema y a las víctimas de esta tragedia, más que el reconocimiento individual, ¿no? Claro. Sí, sí, el río Santiago es uno de los cauces afluentes más contaminados del mundo, ¿eh? Y es el más contaminado de México, pero el ranking a escala mundial tiene un lugar importantísimo. Ahí encuentras de todo lo que se puede usted imaginar. Tiene décadas ese problema, décadas, décadas. Hay una historia grandísima, que es lo que parte de lo que cuentas en tu reportaje, de enfermedades gravísimas, inclusive con malformaciones ya cerebrales y el cuerpo, pues, de niños que nacen a la vera, en la ribera de pueblos No, y cercanos sobre todo al la río. insuficiencia renal crónica. Es impresionante la cantidad de gente que tiene insuficiencia renal crónica en los pueblos de alrededor de esas aguas, ¿no? Y sobre todo Jalisco es equiparable a casos de insuficiencia renal en menores de 30 años, superior a países como Corea del Sur u otros, ¿no? O sea, es una magnitud brutal que ahí sigue sin resolverse, a pesar de que fue una de las principales banderas de campaña del actual gobernador Enrique Alfaro, y que el gobierno federal tampoco ha hecho nada. O sea, es un problema ahí que se sigue dejando crecer sin que se resuelva, y es una tragedia pues, de proporciones monumentales que no se le ha dado la debida proporción, creo yo. Entonces, pues ojalá que sirva de algo este asunto para reposicionar el tema en los medios. Ujú. Sí, sí, Pues, sí. pues ya lo estaremos hablando también a profundidad, porque creo que sí vale la pena aprovechar este premio, Manuel, como bien dices, para meter otra vez el tema y estarlo colocando. Hay que incluso, pues me parece que es tiempo de colocarlo también en alguna mañanera, porque finalmente pues se adquiere un reflector distinto. Eso no garantiza nada, se los puedo garantizar, ¿no? Porque uno puede llevar temas y como bien dices ahorita, Manuel, y pasa nada, y es un escándalo y uno no puede entender cómo es que no ha habido una intervención tanto estatal como federal, Ujú. y pues no, hay varios casos y este no es la excepción. El que no es excepción y que está ahorita en el ojo del huracán, pues es esto de la asignación del presupuesto al Instituto Nacional Electoral. Pues ya vimos ahí las declaraciones del propio Lorenzo Córdoba y pues hemos estado sacando que no necesariamente es lo más costoso o gravoso en lo que toca a gastos del Instituto Nacional Electoral, pero sí tiene una cala de inmoralidad tremenda, pues los sueldos y salarios que hay dentro de este Instituto Nacional Electoral, donde además vemos, ¿no?, que, por ejemplo, en lo que toca a las áreas dentro de la estructura del Instituto Nacional Electoral, pues el área de transparencia, Alejandro Almazán, el área de transparencia Ujú. del Instituto Nacional Electoral es la más grande del país. Ujú. Es la más grande del país. El área de transparencia. No, es casi una paradoja. ¿Qué decir de todo este desaguisado que se está generando con el Instituto Nacional Electoral, Alejandro? Bueno, pues digo, pues, hola, y la verdad es que lo primero, pues es que sigue, ¿no? O sea, esta guerra, ¿no? Sostenida entre el gobierno federal y el INE, y bueno, pues yo creo que el gobierno federal, pues ahora mueve una pieza,
que no es atentar contra la democracia, como dice Lorenzo Córdoba, ¿no? En su mensaje que dio hace un par de días, ¿no? Y que se le ve un poco pues, enojado y frustrado. Yo creo que más bien, y lo dicen ustedes y en este reportaje, ¿no? De Leonardo, o sea, queda claramente que el problema es la austeridad. O sea, de hecho, el propio presidente López Obrador es lo que remarca siempre en la cuestión de cuando se refiere al INE, ¿no? La austeridad, la austeridad. O sea, es increíble cómo para gente, funcionarios que trabajan en el INE, les parece normal, decente o justo ganar más de 100,000 pesos, ¿no? En un país como este. Y creo que ese es el mayor eh, como problema que tiene el INE, porque pues, se tendría que reestructurar y pues, por ahí es por donde va López Obrador, ¿no? A meterle ahí la puntita, las puntillas ahí, los alfileres, porque pues el INE, como tú bien lo dices, tiene un área grandísima de transparencia, pero todos sus demás departamentos, sus demás áreas también tienen una cantidad brutal de nómina, ¿no? Entonces ahí yo creo que es donde está pidiendo, pues, en efecto, la austeridad, que no se va a dar, porque pues ellos, digo, me acuerdo que hasta pusieron ahí, ¿no? Algunos recursos para no bajarse los sueldos, entonces no creo que el INE ceda en esta parte, y pues bueno, pues ahora se la están volteando, ¿no? Con esta cuestión de la revocación del mandato, ¿no? Que no va a alcanzar para hacer la revocación del mandato, etc., ¿no? Es decir, no pensaron en que va a haber elecciones el próximo año, ¿no? A gobernador, de esas no las tocan, más bien se van solamente a la revocación del mandato, ¿no? ¿Por qué? Pues porque se centran en el problema con López Obrador, ¿no? Básicamente creo que eso es lo único, o sea, lo que veo, pues esta guerra continúa, la vamos a seguir viendo hasta que Lorenzo Córdoba se vaya del INE, o hasta que lo hagan, o no, a lo mejor lo hacen candidato, ya ves, yo se los he dicho desde como por abril, ¿no? Marzo, que seguramente Lorenzo está trabajando su candidatura, y a mí de verdad que no me sorprendería que la oposición, que está tan falta de candidatos, pues en una de esas termine convenciendo a Lorenzo, ¿no? Y de una u otra manera, pues también creo que el presidente le hace una parte como de campaña, ¿no? Yo creo que el propio López Obrador dice, este sería buen rival, ¿no? Digo, porque pues no da el ancho finalmente Lorenzo Córdoba como un candidato, me parece que es un buen funcionario y hasta ahí, pero bueno, pues vamos a seguir viendo, creo yo, estos problemas entre el INE y el gobierno, y donde pues va a haber público que apoye a López Obrador y público que pues, salga con este hashtag de nuevo del INE, se defiende al INE, etc., ¿no? Entonces creo que eso lo vamos a seguir viendo, ¿no? O sea, no hay ahí no ha habido pactos, no ha habido acuerdos, simplemente es una batalla continua, ¿no? Entre estas dos fuerzas. Pero se resuelve nada más sacando a Lorenzo, a Ciro y a los otros miembros del Consejo General del INE, Manuel, o ya es el momento de hacer una modificación completa de la forma como funciona la estructura político-electoral de México. Y lo digo porque los partidos políticos ahí van bien pianito cobrando más de 5,000 millones de pesos al año, aun cuando no hay elecciones, y para que rindan cuentas está como en chino. Ya les han metido algunos temas y algunas disposiciones para que por lo menos entreguen las facturas de lo que gastan, pero antes no era así. ¿No será el momento de una revisión mayor de cómo funciona la estructura político-electoral de México? Bueno, yo soy de la idea de que sí se debe de hacer una nueva reforma política a fondo en este país, porque si nos vamos a los resultados, pues este proyecto de la creación del INE fue un fracaso. O sea, recordemos que antes existía el Instituto Federal Electoral, y tras el caso del Monexgate, el fraude del 2012 con la elección multimillonaria y a todas luces evidente que terminó imponiendo a Enrique Peña Nieto, dentro del Pacto por México, pues una de las condiciones o de los proyectos de ese Pacto por México fue la creación del INE, pasar del Instituto Federal Electoral a Instituto Nacional Electoral. Cuando se convierte en INE, se le dan una serie de nuevas atribuciones a este órgano electoral. El argumento de cambiarlo de IFE a INE era que no se podía confiar en que los gobernadores de los estados metieran mano en los procesos electorales, y por eso se necesitaba un órgano central de mayor fortaleza que pudiera atraer
elecciones estatales en casos muy álgidos, ¿no? Y lo que hemos visto en los años siguientes, pues es un fracaso rotundo de este proyecto del INE. O sea, recordaremos, por ejemplo, la elección de 2017 en el Estado de México, pues fue una auténtica elección de Estado. En Coahuila hubo problemas similares, en Puebla hubo problemas similares. Entonces, en varios estados ha ocurrido cosas bastante parecidas. O sea, es decir, no sirvió para absolutamente nada este cambio de IFE-INE, con la diferencia de que se aumentó mucho de la estructura burocrática de esta institución. Entonces ahora pues hacen berrinche cada vez que les recortan. Yo estaba viendo pues, el proyecto de decreto del presupuesto, y pues de 2021 a 2022 el INE, según viene aquí, pasó de... bueno, ahorita te voy a checar bien las cifras, pero pasó de 27,000 millones de pesos a 24,000 millones de pesos, más o menos. Es decir, les están recortando como 3,000 millones, cuando a la Secretaría de Economía, pues le recortaron casi la mitad de lo que normalmente venía ejerciendo, ¿no? Entonces, se ha vuelto todo un escándalo político, porque el INE, de alguna manera, pues la dirigencia del INE, pues es un bastión de la oposición. O sea, ya lo mencionaron, de que Lorenzo Córdoba, pues, incluso está trabajando una posible candidatura o su proyecto político individual a expensas de este Instituto Nacional Electoral. Entonces, quien crea que después de todo lo que hemos visto, o sea, del 2006, del 2012, del 2018, porque muchos dicen, bueno, López Obrador ganó gracias al INE. No, López Obrador ganó a pesar del INE, que son cosas distintas, ¿no? Entonces yo creo que sí hace falta una reforma política a fondo que pues permita pues darle mayor austeridad y mejor uso al ejercicio de estos recursos. Lo que también creo es que pues el tema de la revocación de mandato a mí lo personal sí me parece un poco fuera de lugar, y sobre todo cuando venimos de una consulta ciudadana que, insisto, no pasó absolutamente nada y pues se tiró el dinero a la basura, porque no ha pasado, yo no he visto ningún esbozo de juicio contra expresidentes, a pesar de que hay 6 millones de votos que se pronunciaron en este sentido, ¿no? Entonces, si hablamos de democracia participativa y demás, pues hay que hablar de que se tiene que respetar la voz de los ciudadanos, no nada más usarla como botín político electoral, que es lo que estamos viendo. O sea, lo que estamos viendo entre presidencia y el INE, pues es una disputa política. Ya, gracias Manuel Hernández Borboya. Bueno, hacemos también una precisión ahorita con respecto de Edmundo Jacobo, que mencionábamos también, que es uno de los que aparecieron en este reportaje, en esta indagatoria que hacía Leonardo Peña, que Edmundo Jacobo pues no es consejero del INE, es secretario ejecutivo. Y eso es precisamente de lo que estamos hablando, los escandalosos sueldos de algunos de las y los funcionarios. Además de que pues el día de ayer estoy revisando, la Suprema Corte de Justicia de la Nación pues dio luz verde también para que los funcionarios del IFETEL pues sigan ganando sueldos arriba de arriba del sueldo que tiene el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador. Así que pues no solamente es el INE, son otras instituciones, pero esta del INE, Alejandro Almazán, pues sigue siendo verdaderamente insultante ver esta nómina que tienen y la poca transparencia que hay, porque pues hay una forma de colocarlo en su página, en su portal, que esconde mucha información y que estarán saliendo más sobre esto, Alejandro Almazán. No, seguro, yo creo que van a seguir saliendo lo de los sueldos y cómo es que se maneja el INE, y creo que sí, me parece pertinente lo que dice Manuel en el sentido de una reforma realmente política al INE, una reforma estructural de normatividad incluso, porque no funciona. O sea, bien lo está diciendo Manuel. Y fíjate que también atrás de todo esto, bueno, creo que también habría que mencionar un poco del presupuesto, también cómo se pasa, ¿no? Es decir, tanto en el Congreso o sea, en el Congreso, a mí me pareció vergonzoso todo el debate, tanto de la 4T como de la oposición. O sea, la verdad es que creo que parecían barras de fútbol.
Sí me pareció que hace falta, que le faltó presupuesto a educación, ¿no? Porque el gasto social, que está muy bien en el presupuesto, me parece que es aplaudible, pero creo que también la igualdad social se consigue con educación. Y si no se atiende este rubro fundamental de la educación, pues bueno, la igualdad social no se va a poder alcanzar tan fácilmente, ¿no? O sea, eso por el lado de lo que había también atrás del presupuesto, y cómo el PRI también ha estado medio jugando con la reforma energética, eléctrica, pues también con el presupuesto, ¿no? Yo creo que ahora AMLO, en sus discursos que está dando, sus discursos pues muy nacionalistas, pues se está poniendo contra la pared a ese PRI o a esa parte del PRI nacionalista que ya lo habíamos hablado aquí, ¿no? Pero sin duda, seguro el presupuesto va a seguir dando, los medios que no están de acuerdo con López Obrador pues van a seguir hablando de que le quitaron aquí tantos millones y que le pusieron tanto a tal, que van a hablar de que le beneficiaron las obras de López Obrador, ¿no? La de Dos Bocas, el Tren Maya, etc., y van a seguir hablando de otras áreas que le quitaron. A mí me parece que la área que sí es fundamental y que merecía un poco más de presupuesto, ya lo dije, pues es educación, ¿no? Ya de ahí, ojalá que pues, Lorenzo Córdoba y compañía y todos ellos entiendan y vean que pues, no hay dinero para que ellos pues, vayan a gastarse sus vinitos y todo, y que necesitan hacer una austeridad y que ojalá sí venga esa reforma política, porque de ellos pues tampoco va a venir, ¿no? Por supuesto, o sea, tiene que venir una reforma para ir cambiando las reglas del INE y sobre todo también lo de las cuotas, ¿no? De consejeros, ¿no? Digo, está muy claro que todos los consejeros siempre llegan por cuotas de los partidos políticos y eso pues afecta a la democracia porque pues no hay imparcialidad, ¿no? No, y ese tema de los partidos políticos, o sea, porque muchos del debate del presupuesto del INE se centra en la alta burocracia del INE, que obviamente también tienen que hacerlo, ¿no? Pero se necesita recortarle el dinero que están recibiendo los partidos, que son miles de millones, son partidos carísimos para la deplorable calidad de debate que nos están regalando en el Congreso, ¿no? O sea, 5,800 millones. Sí, o sea, no tiene como equivalencia la cantidad que estamos gastando para tener partidos tan deficientes que ni siquiera pueden como debatir con argumentos problemas estructurales, porque recordemos que uno de los puntos más preocupantes del presupuesto es que la manera en que ha crecido la deuda y las obligaciones del gobierno le está restando margen a los gobiernos en turno, ya no sé 4T, ya no sé el que sea, para maniobrar en el presupuesto. Es decir, hay una presión continua de la deuda y de otras situaciones como las pensiones, que lleva años ahí gestándose es una bomba de tiempo lo de las pensiones, que va a tronar en algún momento y que nadie ha atendido, o sea, ni el actual gobierno, ni el pasado, ni el anterior, ni ninguno, porque no es políticamente rentable quizá, pero que ahí sigue creciendo la bomba de tiempo hasta que un día estalle y pues quién sabe qué pueda llegar a pasar. Entonces, mientras tenemos partidos políticos carísimos, onerosos, la calidad del debate, como decía Alejandro de los Santos, es de penita ajena, ¿no? Sí. Pero ahí hay que tener cuidado, porque una de las razones por las cuales existe un organismo ciudadano, como fue el origen del Instituto Federal Electoral, para organizar las elecciones, es que veníamos de una estructura donde el Estado, el gobierno era juez y parte. Acuérdense que era la Comisión Federal Electoral, creo, la que hizo famoso a Manuel Bartlett con esa caída del sistema, y que era la que calificaba las elecciones, las organizaba y todo. O sea, y uno de los avances importantísimos que permitió lo que se llamó en su momento la alternancia, y que es como el origen, o parte del origen, pues el empujón más importante que tuvo la vida que tenemos ahora, para bien o para mal, y que López Obrador es presidente ahora también por ese empujón que hubo en los 90s, es porque las elecciones eran uno de los puntos de mayor desconfianza de los mexicanos, y se transformó a tener por lo menos una calificación mucho mejor a la que tuvo en las décadas del Priato. La echaron a perder ya después con el fraude de este sujeto Calderón y todo lo que vino. Es que me gana el coraje, perdón, tengo que aprender a respirar y controlarme. Así es. Cada vez que sale este personaje, sí, Alberto. Sí, verdad, creo que ya voy a dejar de invocarlo, pero bueno. Ya hasta te están diciendo en la audiencia, ya Alberto te va a hacer daño. Sí, ¿no? Me va a hacer daño. Ya, pero termino la idea. Hay que revisar con cuidado,
porque el presidente López Obrador tiene la tendencia de que desaparecer órganos ciudadanos o bueno, por lo menos que no forman parte de la estructura del gobierno, porque son inútiles, y tiene razón en algunos, en otros no. Pero el problema es que los quiere meter a la estructura de gobierno, quiere que el gobierno lo haga todo. Y yo no veo de la mejor manera que la organización electoral vuelva a las manos del Estado. Me parece que es un punto por ahí. Y dos, no hay que hacer a un lado que vivimos en un país donde hay amplias franjas del territorio y del territorio nacional, donde quien manda es la delincuencia. Y los políticos también están sujetos a la presión de las organizaciones delictivas. Entonces hay el riesgo de que si le recortas el presupuesto a los partidos, les llegue la tentación de recibirlo por otro lado. Ahí está. Creo que por eso insisto en que hay que revisar un poco más la estructura y la forma como funciona el todo de la organización político-electoral del país. No sé, creo que le tocaría a Alejandro, si quieres tú comentar algo de esto. No, yo creo que tienes razón, porque imagínate, devolver las elecciones o el proceso electoral en manos del Estado, ¿no? Pues no, o sea, de hecho, pues creo que la mayoría o una gran parte de la que está en Morena, pues se opuso a ello, ¿no? O sea, sería darse un balazo a sí mismo. No, y yo creo que aquí estaríamos en contra y por supuesto que habría muchísima gente en contra que las elecciones volvieran al Estado, ¿no? Entonces sí, no, yo creo que tiene que ser algo más pensado, es decir, o sea, pues por eso, como dice Manuel, pues toda una reforma, ¿no? Más bien electoral, en donde, bueno, pues se busquen, ¿no? Todas estas salidas a que tengamos un instituto finalmente confiable, ¿no? O sea, eso es lo que estamos buscando, elecciones confiables, ¿no? Creo que podríamos tenerlo en este momento, pero los personajes que están dentro del INE, pues tienen sus propios intereses y ese ha sido nuestro problema, me parece. Ya, gracias, gracias Alejandro. Manuel Hernández Borboya, y ya nada más para cerrar este comentario y pasar al tema siguiente que nos ocupa, yo nada más estaría añadiendo que esta parte estructural es la que se tiene que revisar también, porque frente a impugnaciones, cuando se intenta corregir precisamente estos vicios de las estructuras, de la estructura de gobierno, pues también el papel de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con los fallos que va dando, pues ese es otro de los entes y de los monstruos que tendrá que estarse revisando y ajustando en qué medida, qué tanto es posible, pues ese es parte de los dilemas que tenemos actualmente en el país. Pasando al siguiente tema, Manuel Hernández Borboya, pues detuvieron a la esposa del líder del cártel Jalisco Nueva Generación, de Nemesio, conocido como el Mencho, Nemesio Ceguera Cervantes. Detuvieron a su esposa Rosalinda González Valencia. Esto lo hizo el Ejército Mexicano conjuntamente con la Fiscalía General de la República, además del Centro Nacional de Inteligencia que sigue operando actualmente en nuestro país. ¿Cómo leer esta detención? ¿Significa algo? ¿Cuál es tu mirada frente a esta situación? A mí la verdad todavía me cuesta trabajo entender la dimensión de esta detención. Recordemos que ya se había detenido en mayo de 2018, Sí. hasta había videos y demás, y después se le soltó en septiembre de ese mismo año. Es decir, da la impresión de que en aquella ocasión lo utilizaron únicamente con fines electorales. Mayo de 2018, un poquito más de unos días o casi un mes de la elección presidencial de 2018. Recordemos que el contexto en el que nos encontrábamos en aquel momento, y posteriormente pues se le suelta para que siga su proceso en libertad, a pesar de pues, el riesgo inminente de fuga en septiembre de ese año, ¿no? Es decir, tenía toda la pinta de ser con motivos político-electorales. En esta ocasión, yo la verdad no sé cómo interpretarlo, estuve un poco desconectado las últimas semanas. Alcancé a ver lo de la reunión esta que hubo de sicarios en Michoacán, y es curioso pues que se dé unos días después de este congreso de varias estructuras criminales en Michoacán, que ha sido uno de los puntos más álgidos de la guerra entre cárteles, el cártel Jalisco Nueva Generación y los remanentes de la familia michoacana, los caballeros templarios, etc. Lo que ahora son los Viagras, algunos personajes que estuvieron durante algún tiempo vinculados a los
supuestos grupos de autodefensas de Michoacán, el abuelo y demás. Y yo no sé hasta qué punto sea realmente un golpe significativo a la estructura financiera del Cártel Jalisco Nueva Generación, como que se nos ha vendido en los medios. Yo la verdad creo que estas organizaciones, pues es como si a una empresa le quitas un empleado, pues puede ser un empleado muy importante para esa empresa, pero pues lo sustituye otro. No sé hasta qué punto realmente la detención de estos personajes abone a, a minimizar la capacidad logística de una organización como el Cártel Jalisco Nueva Generación. Yo creo que son bastante limitados los alcances de este tipo de detenciones. Creo que las incautaciones pueden ser incluso más efectivas en este asunto. Es decir, si tú descapitalizas a una empresa, pues es más probable que la truenes a que si le quitas a una gerente, ¿no? Entonces, yo lo veo de este modo. Me sorprende pues, que se haya hecho poco ruido mediático también con este tema. De alguna manera, pues los medios corporativos, todo lo que pueda abonar a una buena imagen de la Cuarta Transformación, pues está completamente minimizado o marginado de la agenda. Y creo que también por eso se comentó un poco esta situación. Habrá que ver si no repercute por ahí en algunos actos delictivos, sobre todo en la zona de influencia del Cártel Jalisco Nueva Generación, pero yo soy un poco precavido y realmente tengo mis serias dudas de que esto vaya a mermar significativamente al cártel. Pues lo vimos con el Chapo Guzmán, o sea, mucho se habló del Chapo Guzmán, que si era un gerente legendario en la estructura del cártel Sinaloa, y pues no se ha visto que realmente se mermen significativamente las capacidades logísticas del cártel de Sinaloa, a pesar de que uno de sus grandes operadores históricos pues lleva ya algunos años detenido en Estados Unidos. Yo veo más bien, Alejandro, esto como no hay que descartar que el presidente va a Estados Unidos, o sea, y es tradición ya de los presidentes mexicanos hacer este tipo de regalos. Lo digo ¿por qué? Porque Rosalinda en González Valencia andaba libre, tranquilita, allá por Puerta de Hierro, por aquellas zonas de Zapopan sin problema, y la detuvieron porque no iba a firmar, como si no se hubieran dado cuenta hace tiempo que no iba a firmar. Y segunda, yo lo veo más como bien dice Manuel, no es tanto que afecte la estructura financiera del Cártel Jalisco Nueva Generación, que tiene una de las características que hay que verlo también con cuidado. Es uno de los más eficientes en términos de su organización financiera. Creo que solo el cártel de Juárez se le podría igualar en algún momento a la operación como la tiene el cártel Jalisco Nueva Generación, que no invierte en muebles, no invierte en edificios, no en temas donde lo pueden incautar, sino en otro tipo de estructuras, y tiene mucho efectivo y por eso lo hace poderoso, porque lo invierte en lo que se necesita y tiene disponibilidad del efectivo, y no ha sido fácil seguir la pista de los recursos, y por eso es que ha crecido de esta naturaleza, además de la protección política. Lo veo más un tema de un asunto de llegarle a el sentimiento, a la personalidad del Mencho, que entiendo está muy enfermo. ¿Por qué? Porque Rosalinda es el enlace de El Mencho con el Cartel del Milenio, con la familia de los Valencia, que son una de las organizaciones delictivas más antiguas de Michoacán, muy poderosas, precursores incluso en la fabricación de drogas sintéticas, le llamaban el Cartel del Aguacate, y que en su momento tuvieron una posición tremenda de fuerza. Llegaron a amenazar de muerte al general Maceo de la Concha, que fue procurador con Fox. O sea, ella es como la clave para el empoderamiento de El Mencho, que era un traficante de medio pelo, pero se casó con la princesa del cartel y de ahí se empoderó. ¿Tú cómo ves este tema? Sí, le decían el cartel del milenio, ¿no? También, o el cartel de los Valencia, sí, por supuesto. Exactamente, así era. Sí, bueno, mira, sí, sin duda, bueno, yo creo, o sea, yo tengo más dudas que certezas, ¿no? De este asunto. Sí coincido contigo plenamente, y era lo primero que quería decir, es que coincide con la reunión de Biden, ¿no? Y siempre, pues, hay que llevar al pavo, ¿no? O sea, pues ahora que viene el Día de Acción de Gracias, creo que López Obrador les lleva un buen pavo llamado Rosalinda González Valencia. Una pavita. ¿No? O una pavita, claro, ¿no? Que, bueno, los medios nos han dicho que ella es, pues, la pieza importante, ¿no? Financiera, etc. Supongamos que lo es,
a mí me parece que entonces su detención en ese sentido importaría más en un sentido político que en un sentido financiero, ¿no? Es decir, un sentido político porque, bueno, pues tú que eres la del dinero, pues conoces a quienes se les da, a quienes se les paga, ¿no? Toda la protección, entonces, pues venga esta lista. Yo esperaría que en esa lista, pues ojalá ahí sí ya se empiece a aclarar las cosas de todo lo que se ha dicho de Alfaro, ¿no? De Enrique Alfaro, sus relaciones con el cártel Jalisco Nueva Generación, su hermano David Alfaro, ¿no? Que es como el que han mencionado como ahí el nexo entre el gobierno y los criminales. Bueno, pues habrá que ver si eso empieza a ser cierto o no. O sea, ya creo que ya es momento también de que empecemos a saber información cierta, certera, de las relaciones de Alfaro con los criminales. Porque es curioso que ayer mismo, ¿no? Sale el fiscal de Jalisco y empieza casi casi a decir que la señora Rosalinda González pues era una buena ciudadana, ¿no? Y por eso ellos no tenían ninguna orden de aprehensión contra ella, o sea, no la seguían, nada, ¿no? Porque era como casi casi una ciudadana ejemplar en Puerta de Hierro, entonces, bueno, entonces algunos compañeros de allá de Jalisco me dicen, bueno, pues nosotros lo estamos interpretando incluso como una disculpa pública del gobierno del estado, así como para el Mencho, para decirle, oye, no, nosotros no tuvimos nada que ver, pero bueno, son teorías, son hipótesis, conspiraciones, etc., lo que queramos llamarle. Entonces yo sí espero que, bueno, pues que en esta información, que repito, es más política que financiera, pues bueno, pase algo, ¿no? Y que se empiecen a saber un poco más de datos. Otra cosa también me parece que es entender cómo López Obrador sí tiene le está dando señales al cártel de Sinaloa, ¿no? Es decir, con Sinaloa, de alguna manera, sí hay algo que, o sea, como que no está pasando nada contra ellos, pero sí contra el cártel Jalisco. Y yo lo veo de una manera, bueno, que se cruzan varias cosas. Una, el cártel Jalisco es ese cártel que creció al amparo básicamente, sobre todo de Peña Nieto, ¿no? Del peñismo, ¿no? O sea, hay que recordarlo, Manuel lo mencionó, ahorita mencionó a Michoacán, y Michoacán es el punto neurálgico del cártel Jalisco Nueva Generación, ¿no? Más allá de Guadalajara o de Zapopan, Michoacán es importante, ¿por qué? Porque cuando los pueblos en Michoacán se empiezan a defender de que entonces eran los templarios y la familia michoacana, quienes van a defender algunos de estos autodefensas es el cártel Jalisco Nueva Generación, ¿no? Hay que recordar que el gobierno federal armó a las autodefensas y sobre todo armó al cártel Jalisco Nueva Generación, es decir, el gobierno de Peña le cedió Michoacán al cártel Jalisco Nueva Generación. Entonces, creo que si el gobierno también de aquí, de la 4T, tiene en la mira a Peña Nieto y tiene a la mira, pues obviamente todos los grupos que están alrededor de esos grupos políticos, pues evidentemente el cártel Jalisco Nueva Generación es uno de esos brazos, ¿no? Que actuó abiertamente en el peñismo y por eso también su fuerza, ¿no? En el peñismo. Aquí lo hemos hablado, ¿no? De que se ha considerado como el cártel más poderoso de México. Yo creo que el cártel de Sinaloa sigue siendo el más poderoso en el sentido del manejo de las drogas, pero el cártel Jalisco sin duda es el más violento, ¿no? O sea, sustituyó a los Zetas. Yo conozco a un Zeta que hoy trabaja en el cártel Jalisco, es jefe de plaza, etc. Digo, yo llegué a entrevistarlo para mis reportajes y sé por este personaje que el cártel Jalisco pues básicamente se ha alimentado más de todos estos remanentes de los Zetas. Son gente que en efecto maneja mucho dinero en efectivo porque ellos, a diferencia de otros cárteles, no tienen una nómina. Es como en el cártel de Sinaloa, al sicario se le va a pagar algún dinero, pero en el cártel Jalisco no, y en el cártel Jalisco lo que tienen es permiso para secuestrar, extorsionar, robar, etc., pues porque de ahí van a sacar su salario, ¿no? Entonces eso lo hace pues, mucho más complejo al cártel Jalisco y mucho más complicado para el gobierno federal. Entonces creo que más bien las baterías, como siempre ha pasado en la mayoría de los gobiernos, desde que yo tengo uso de razón, el cártel de Sinaloa siempre se repliega, siempre se vuelve como institucional y los otros demás cartelitos son los que sufren porque pues están o dependen de otras fuerzas políticas, ¿no? Eso es lo que también estoy viendo. Yo creo que lo hemos aquí platicado, que López Obrador ha ido a Sinaloa también a dar mensajes al cártel de Sinaloa, porque yo sí creo que al final la némesis de López Obrador en el mundo paralelo que tenemos, porque siempre hay un mundo
hay un mundo gore y hay el capitalismo gore y el capitalismo legal, ¿no? Y en el capitalismo gore, pues domina el Mayo Zambada, y en el capitalismo normal, pues nosotros tenemos a López Obrador. Y esos dos poderes conviven, pero a veces se juntan, ¿no? Lo vimos ahora en las elecciones, digo que lo hemos visto casi siempre, como en las elecciones ahí hacen una simbiosis y operan conjuntamente y terminan poniendo ahí a narcocandidatos que, bueno, pues va a terminar afectándonos. Pero, pues creo que eso es lo que yo estoy viendo ahorita, y cómo se están moviendo por lo menos las fuerzas o hacia dónde va la fuerza del Estado, contra quién quiere ir ahorita en este momento, y creo que es evidentemente contra el Cártel Jalisco Nueva Generación. Estos señalamientos que hace Alejandro Manuel, bueno, a mí me preocuparían si es el caso, si es cierto, de que esta administración se estuviera enfocando hacia un solo cártel o dos, porque ese ha sido de los grasos y tremendos errores que se han cometido en sexenios anteriores. Es decir, cada presidente de la República tiene un cártel en lo específico que es al que encubre y se va sobre otros cárteles. Si bien ha habido pues una decisión en los Zetas y ahora es el cártel del noreste, pero también sigue existiendo pues los Zetas vieja escuela, pues en Michoacán pues es el cártel Jalisco Nueva Generación, que hizo simbiosis ahí entre los caballeros templarios y entre las propias autodefensas. Se hizo una revoltura no menor, pero acá, no sé, desde tu valoración, Manuel Hernández Borboya, ¿percibes esto que señala Alejandro Almazán? Yo no lo percibo tanto en el sentido de que vaya específicamente contra el cártel Jalisco Nueva Generación. En este trabajo periodístico que vamos haciendo, no hemos percibido, por lo menos desde Rompeviento, que haya sí enfocado esta administración contra un solo cártel, sino lo he visto más en una generalidad. Más bien mi crítica ha sido que ha sido bastante tibio y se les ha dejado operar de una manera muy, muy peligrosa. ¿Cuál es tu valoración sobre este punto, Manuel? Y si me permites, Manuel, perdón, y que meta mi cuchara rapidísimo, Ernesto, no hay que olvidar que el gobierno de Estados Unidos mantiene una operación intensísima en contra del cártel Jalisco Nueva Generación. La empezó Donald Trump y la mantiene Joe Biden. O sea, hay una presión directa de Estados Unidos hacia esta organización, y el presidente López Obrador pues ha tenido una buena relación con los gobiernos de Trump y ahora con Biden. Creo que también habría que meterlo en el análisis. Pues es que hay que verlo también, porque pues si vamos a esto de las señales que se mandan y que es previo al viaje de Washington, pues hace 10 días que estaba el presidente en Nueva York, pues también el gobierno de los Estados Unidos pues anunció que sí se estaba autorizando la extradición del exgobernador César Duarte, si vamos a una cuestión de señales de un gobierno y otro. Pero regresando a este punto central, si el gobierno de López Obrador consideras que se está enfocando sobre un solo cártel. Yo no he visto como tal una preferencia como tal sobre el cártel de Sinaloa. Recordemos que el culiacanazo, a final de cuentas, está a raíz de la detención de el hijo del Chapo Guzmán, de Ovidio, y que eso detona pues todo un suceso bastante caótico que evidenció la fortaleza del cártel de Sinaloa frente al Estado mexicano, ¿no? Es decir, pues, todo ese asuntito pues partió de un intento de detención. Entonces, lo que sí creo es que de alguna manera este carácter de que el cártel Jalisco es el más violento de la actualidad, pues por obvias razones te hace que enfoques tus miras hacia el más violento de las organizaciones criminales. Son de los principales focos rojos en términos de violencia hoy en el país, pues es precisamente Guanajuato, Michoacán, Jalisco, es decir, toda la zona de influencia del cártel Jalisco Nueva Generación, y por eso me parece lógico que dentro de un intento por tratar de bajar el número de homicidios, pues el gobierno federal esté enfocando sus miras hacia la organización criminal que hoy en día te está generando más problemas en términos de violencia, específicamente, porque a final de cuentas, pues reducir la violencia del cártel Jalisco Nueva Generación implicaría pues un logro de López Obrador
de reducir la violencia en el país. Es decir, yo creo que va más por ahí esa intencionalidad a, digamos, quitar del camino al cártel Jalisco para que el cártel Sinaloa se adueñe de la plaza, que de alguna manera pues también eso es lo que ocurre cuando debilitas un cártel, ¿no? Pero es inevitable, sino cómo le haces, cómo atiendes el tema. A lo mejor a muchos nos gustaría que se atendiera atacando a todos los cárteles de manera equitativa, pero en una estrategia de guerra como la que estamos viviendo hoy en día en México, pues se me haría un poco absurdo una estrategia tan predecible en una estrategia de guerra, ¿no? No me imagino a Napoleón Bonaparte atacando a sus adversarios de manera equitativa y predecible. Entonces hay que entender también en el contexto en el que estamos metidos, y yo creo que la prioridad del gobierno, pues más allá de impedir el tráfico de drogas, que creo que no es la prioridad, y lo hemos visto, por ejemplo, con el rollo de los decomisos, cómo ha bajado significativamente el número de decomisos de drogas en este sexenio, es reducir la violencia. Creo que ahí es en donde están poniendo el foco, y es en donde están poniendo las miras, y sobre todo porque también por la manera en que el cártel Jalisco pues se ha extendido hasta la Ciudad de México. Recordemos todo este episodio de Harfush y demás, pues te habla de que está extendiendo sus tentáculos hasta la capital del país, y de alguna manera pues eso representa una amenaza directa contra la sede de los poderes del Estado, y creo que es algo que el gobierno federal no se puede permitir, más allá de los sucesos de violencia que hemos visto, como el asesinato del exgobernador Aristóteles Sandoval, y este tipo de episodios que te hablan pues del carácter beligerante del cártel Jalisco Nueva Generación, y creo que es por ahí por donde se pretende acotar este asunto. Sí, porque no hay que olvidar que el cártel Jalisco Nueva Generación ha lanzado desafíos abiertos y directos al presidente López Obrador, Alejandro. Sí. Los desfiles que ha hecho con sus camionetas, y que, claro, de inmediato la oposición dijo que estaban mejor armados que el ejército mexicano, o sea, absurdo. Y las mantas que ha colgado en Guanajuato, cuando estaba el asunto de la guerra contra el robo de combustible, las mantas que colocó con amenazas al presidente, en fin, el atentado García Harfuch, etcétera. Eso por un lado, y el presidente donde más le han pegado es en los homicidios, y el cártel Jalisco Nueva Generación es especialista en crear violencia. Pues se puede explicar por qué la embestida en contra de esta organización, porque es la más violenta, aparte de la presión de Estados Unidos. Y dos, ojo, y esto que también quiero pedir tu reflexión, Alejandro, tú que lo conoces bien, el que manda en el cártel de Sinaloa se llama Ismael El Mayo Zambada, que es el capo más viejo actualmente en el país. Nunca ha sido detenido, y no ha sido detenido nunca porque pues obedece a las viejas reglas del tráfico de drogas. Es un maestro en ese tipo de las negociaciones, del estira y afloja en la vida del cártel. Adelante. Sí, no, yo estoy convencido de verdad que el Mayo Zambada es como la némesis del otro mundo. O sea, mientras López Obrador está en este mundo legal, donde está el capitalismo brutal, está el otro capitalismo gore del que habla la filósofa mexicana Sayak Valencia, ¿no? O sea, este capitalismo gore en donde hay un rey, y ese rey se llama el Mayo Zambada, ¿no? Yo, por lo que he podido reportear, puedo estar equivocado, pero bueno, al menos lo que a mí me han dicho narcotraficantes pesados, me han dicho, no, pues al que le compramos toda la droga siempre, la que sea, es al Mayo Zambada. Digo, los precursores para la droga, en efecto, lo mete el cártel Jalisco a través del cártel de los Valencia, ¿no? O sea, ellos son los que siempre han traído todo este rollo de la efedrina y ahora el fentanilo, etc., o todos los precursores, todos los químicos para poder hacer estas drogas. Pero la cocaína, la heroína, realmente la droga que se mueve en el mundo y la que deja el dinero, pues sigue dependiendo del Mayo Zambada. Y todos los cárteles, por lo que a mí me han dicho, le compran al Mayo Zambada, ¿no? Él es como el gran distribuidor. Y él, pues de una u otra manera, por eso creo que tiene ese poder. O sea, el Mencho no se compara al Mayo Zambada. O sea, el Mencho es, digamos, como un pequeño sicario que creció y se volvió capo. El Mayo Zambada no. El Mayo Zambada viene de otra, digamos, de otra cultura, ¿no? Él quizá nunca fue sicario, ¿no? Siempre estuvo metido más en el negocio. Entonces conoce
Por eso yo siempre he dicho que el cártel de Sinaloa es institucional. O sea, si gana el PRI, ellos van a estar con el PRI, si gana el PAN, van a estar con el PAN, si gana Morena, van a estar con Morena. Ellos han entendido que su negocio es así, que ellos dicen, no, 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 pues no nos vamos a pelear con el Estado, porque el Estado al final sí tiene todo el poderío para ir a romperles la madre a unos grupos. O sea, cuando no, hemos visto estos videos del cártel Jalisco en efecto, ¿no? Y que vemos esas camionetas que ellos mismos blindan, ¿no? Que ellos mismos arreglan, dices, no, o sea, no, no, pues una camioneta del ejército mexicano está mucho mejor armada que estos, ¿no? O sea, el ejército sí tiene la capacidad para ir, si no lo hacen, bueno, pues debe ser por algunos ciertos negocios, pero tienen la capacidad. Entonces, el cártel de Sinaloa lo sabe y dice, pues mejor vamos a negociar con el Estado, nos la llevamos muy bien, somos parte de una estructura que parte del Estado, que es la narcoestructura, o sea, los militares, las policías, los gobernadores, los alcaldes, todos actúan en esta estructura del narco, entonces, y Sinaloa lo entiende muy bien. El cártel Jalisco más bien dice, no, pues es un poco, creo que como los Zetas, que son unos grupos más como paramilitares, como que dicen, no, nosotros queremos tener el control, y bueno, pues de ahí viene toda pues, esta violencia. Sí, quizá la diferencia entre el cártel de Sinaloa y el Jalisco, pues es que el de Sinaloa se basa en su estructura financiera precisamente, y el cártel Jalisco más en su capacidad de fuego, a la usanza de los Zetas. Así es, ¿no? O sea, en Tijuana, o sea, tú lo vas viendo, y tú lo dijiste, Manuel, ¿no? En ciudades ahorita donde está Guanajuato, Michoacán, Jalisco, incluso o sea, Tijuana, donde hay más dominancia del cártel Jalisco, es donde hay un cagadero de la violencia, ¿no? O sea, terrible, terrible, ¿no? Porque ha sido eso tradicionalmente, o sea, incluso en la propia guerra del narco que lanzó Calderón, o sea, del 2006 al 2012 vimos que incluso lo más violento estaba en Tamaulipas, estaba en Chihuahua, ¿no? O sea, no estaba en las partes de Sinaloa o donde los narcos sinaloenses, claro, los narcos sinaloenses también son unos homicidas y son unos malditos, o sea, no son buenas personas, por supuesto, ¿no? Pero estamos hablando quizá de los niveles de violencia a los que llegan, ¿no? Y en donde límites de violencia, ¿no? Como que dicen, no, pues hasta aquí llegamos, o sea, cuando los Zetas mostraron por primera vez en video cómo cortaban cabezas, bueno, pues la Barbie también dijo, no, pues yo también puedo, ¿no? Y entonces vino todo este espectáculo gore en YouTube, ¿no? Y desde entonces, bueno, pues existió, o por eso existe quizá el narcoblog, ¿no? O ya no sé cómo se llama el blog del narco, etc. O sea, donde va todo este material gore, ¿no? Que está en ese mundo ilegal, ¿no? Pero donde algunos grupos tienen ciertos límites, ¿no? Y otros no. Entonces yo creo que por eso, o sea, el Estado también ve que el cártel de Sinaloa de una u otra manera se institucionaliza, dice, bueno, mira, estos se repliegan, ¿no? Porque yo sí creo que lo que pasa en la política pasa en el narco, y lo he dicho aquí. O sea, es decir, si hay grupos políticos que se han estado yendo con López Obrador, que han estado rompiendo con sus propios partidos, lo mismo pasa en el narco. En el narco también los grupos se están rompiendo, hay un grupo hegemónico que es el grupo de Sinaloa, y ese grupo hegemónico es el que poco a poco va captando. Algunos se quedan como pues, otros políticos en sus propios partidos, y contra esos son contra los que termina yendo el Estado, ¿no? Creo, los que no se institucionalizan. Cuando uno dice, no, pues es que no vemos claro, así que joden al cártel Jalisco. No, sí, o sea, no estamos viendo detenciones ni decomisos, ¿no? Pero creo que sí vamos a ver golpes precisos, ¿no? Que no los vemos en el cártel, contra el cártel de Sinaloa, ¿no? Ya, pues Alejandro Almazán, muchas gracias, y pues prácticamente estamos llegando al final de esta mesa, se fue como agua, y solamente comentar sobre esto mismo que se habla del cártel Jalisco Nueva Generación y el cártel de Sinaloa. Pues sí, la dimensión es completamente distinta, la forma de operar, incluso la discreción es otro de los elementos muy importantes. El Mayo Zambada lo vimos una sola vez en esa entrevista que le dio a Julio Scherer, que mereció una portada y una serie de críticas a Julio Scherer. Pero si algo se distingue el cártel de Sinaloa y particularmente el Mayo Zambada, es que se hace humo. No aparece, no hay estridencia, no hay nada. Hay una estructura financiera mundial muy, muy poderosa, y sí me parece que son dimensiones completamente distintas entre uno y otro. Lo que no significa que no sea un criminal, ¿no? O sea, no, claro. No, ambos son sí, criminales, ambos, ¿no? claro. Y también hacer una precisión, hay alguien ahí de la audiencia
que está haciendo acusaciones contra Manuel, contra Alejandro Almazán, y cosa que nos parece, pues además de ridículo, pues es un insulto, pues, para quienes estamos ejerciendo el periodismo y estamos hablando en esta mesa. El hecho de que Alejandro Almazán señale que si tiene una entrevista o que si se expresa, dice, pues yo tengo un conocido o un amigo que entrevisté y que forma parte de tal cártel, que si es de los Zetas o si es de esta No es mi estructura amigo, u es mi otra. fuente. Sí, bueno, no, hay una suerte de señalamientos ahí sobre tu persona, Alejandro, No vi. porque sí, no, es que pues estas cosas pasan a veces, ¿no? Siempre hay algún despistado, un disparatado que hace esta suerte de declaraciones y señalamientos y otra gente de la audiencia se empieza a enganchar. Pues no se confunda y no esté haciendo señalamientos sin tener más elementos que la franqueza de un periodista que está diciendo pues su trabajo, como los testimonios que ha tenido, y no solamente es él. Si lo va a meter a Alejandro en ese cajón, pues métanos también a nosotros, porque nosotros también tenemos entrevistas a veces con personas incómodas, como dijo el propio Julio Scherer, cuando también fue criticado y señalado de estar encubriendo al Mayo Zambada por haber aceptado esa entrevista. Y como bien decía Julio Scherer García, el director y fundador de la revista Proceso, si hay que ir al infierno, palabras más, palabras menos. Si el diablo me da una entrevista, al infierno voy a Yo al conseguirlo. infierno, así es. Esa era la frase precisamente de Julio Scherer García. Así que pues no se confunda el hecho de que haya una franqueza de un periodista que lo dice así, aquí al aire, pues es verdaderamente lamentable que haya... Y además, ¿cómo se va a entender el fenómeno del narcotráfico? Pues si no tenemos algún tipo de referencia de quienes están participando dentro de estas estructuras, ¿no? Sería ridículo pensar que vamos a poder entender este fenómeno sin los actores involucrados. Cuando yo empecé a cubrir el narco, la violencia en México, bueno, pues evidentemente te vas topando con esa gente y esa gente es la que te va diciendo, ha sido difícil, yo me he tenido que ir de México, esas fuentes me han amenazado, o sea, está fuerte, o sea, no es así, o sea, no son mis compas, ¿no? Pues por supuesto que no. Es gente con la que uno entiende más o menos cómo está la situación del narcotráfico en México, ¿no? Y así es como uno trabaja, ¿no? O sea, desgraciadamente a veces hay que, sí, sentarse con el diablo para poder entender estas cosas, ¿no? Si no, de otra manera no hay. Pues eso es lo que dice este personaje que se hace llamar Francisco Vázquez. En fin, pues mi querido Alejandro Almazán, te mandamos un fuerte y fraterno abrazo. Otro igual para ti, Manuel Hernández Borboya. Muchísimas felicidades otra vez. Ahora sí que abrazos, no balazos. Así es. Órale, pues un abrazote para los dos. Gracias. Cuídense, venga. Chao. Hasta luego, cuídense. Chao.